Estimados estudiantes, la Cátedra de Ciencias Químicas les da la bienvenida a esta videotutoría. A continuación, realizaremos algunos ejercicios relacionados con el tema de los alquinos. Comencemos. En el primer ejercicio nos solicitan que brindemos la nomenclatura correcta para los siguientes alquinos. En el primer ejemplo, vamos a comenzar la nomenclatura, primeramente fijándonos que tenemos que comenzar la numeración por el extremo que se encuentre más cercano al triple enlace. En este caso sería si empezamos a nombrar de izquierda a derecha de la siguiente manera: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En este caso al final, no importa cuál de las dos ramificaciones tomemos, vamos a obtener al final 7 átomos de carbono. Según esta numeración, el nombre del compuesto sería 5-etil 3-heptino. O también lo podemos llamar 5-etil-hept 3-ino. En el segundo caso tenemos un compuesto que se clasificaría como un alquenino, es decir, tenemos la presencia de un doble enlace y un triple enlace. Recordemos que en estos casos siempre empezamos la numeración por el extremo más cercano al grupo sustituyente, es decir, deberíamos empezar la numeración de esta manera: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En este caso, recordemos que también la prioridad la tiene el grupo alquino, entonces vamos a nombrar primero al doble enlace. El compuesto sería 3-hepten 1-ino, o también lo podemos llamar hept 3-en 1-ino. En el siguiente caso, vamos a comenzar la numeración nuevamente desde el extremo que nos deje al triple enlace con la menor numeración para el primer átomo de carbono. Podemos comenzar por este extremo: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Recordemos que tenemos que buscar la cadena más larga que contenga al grupo alquino. De esta manera, el compuesto llevaría el nombre 4,4 dimetil 2-hexino. También lo podríamos llamar 4,4 dimetil hex 2-ino. En el cuarto ejemplo tenemos una estructura cíclica con 5 átomos de carbono y 2 átomos de carbono unidos mediante un triple enlace. En este caso, la prioridad la va a tener el triple enlace, entonces vamos a considerar que la cadena sería la que tenemos numerada con el 1 y 2 en pantalla. De esta manera, el ciclo quedaría como un grupo sustituyente y ese compuesto lo llamaríamos ciclo pentil etino. No es necesaria la numeración porque en cualquier posición que pongamos ese ciclo va a estar en el carbono 1. También lo podríamos llamar ciclo pentil acetileno, utilizando el nombre común que lleva el etino. En el siguiente caso tenemos un alquino cíclico. La numeración debe comenzar por uno de los átomos unidos al triple enlace y debe continuar en el sentido de ese triple enlace: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Eso nos deja con el compuesto ciclo octino. Finalmente tenemos un compuesto que se catalogaría como un triino, es decir, tiene 2 triples enlaces en su estructura. Vamos a comenzar la numeración por el extremo más cercano a uno de esos triples enlaces: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Eso nos dejaría con el compuesto 3,5 nona diino. O también lo podemos llamar nona 3,5 diino.
En este caso, rectifico, se trata de un diino porque tiene dos grupos triples enlaces en sus estructuras. En el segundo ejercicio nos solicitan que escribamos la estructura correcta para las siguientes nomenclaturas. Comenzamos con el 5-metil-2-hexino. En este caso, vamos a dibujar un compuesto donde tenemos un triple enlace en el átomo de carbono 2. Generalmente este tipo de estructuras las vamos a dibujar de la manera como se muestra en pantalla, de forma que el átomo de carbono que están unidos por el triple enlace quede de forma lineal. Eso nos dejaría con los carbonos 1, 2, 3 y 4 dibujados de esta forma. Luego tendríamos 5, 6 y tenemos un grupo metilo en el carbono 5. De manera que esa sería la estructura del 5-metil-2-hexino. En el segundo caso tenemos una estructura de 9 átomos de carbono donde tenemos un triple enlace en el carbono 4. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, 8 y 9. Además tenemos en el carbono 6 dos grupos etil. Así que los vamos a colocar de esta manera. Para que no nos queden dudas de cuáles son los átomos de carbono, vemos que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el tercer caso, tenemos una estructura de 5 átomos de carbono que presenta un doble enlace y un triple enlace. Vemos que en el caso del doble enlace se encuentra en el primer átomo de carbono. Entonces vamos a dibujar la estructura de esta manera y a partir de ahí tenemos en el cuarto átomo de carbono un triple enlace. De manera que nos quedaría la estructura de esta manera. En el siguiente compuesto tenemos al 2,6 dimetil 3,5,7 decatrino. Vemos que en este caso la estructura debe tener 3 triples enlaces, empezando por el primero que se encuentra en el carbono 3. Vamos a dibujarlo de esta manera. 1, 2, 3 y 4. Luego tendríamos 5 y 6 y luego 7 y 8. Terminamos acá con 9 y 10 átomos de carbono. Y tenemos dos sustituyentes metílicos en el átomo 2. En el siguiente caso tenemos el 3-isopropil ciclohex 1-ino. En este caso tenemos un alquino cíclico. Vamos a colocar el triple enlace y a partir de ahí vamos a contar hasta llegar al tercer átomo de carbono. 1, 2, 3. Recordemos que vamos a contar en el sentido de la dirección del triple enlace. Y en este tercer átomo de carbono tendríamos un sustituyente isopropil. En el último ejemplo tenemos el 2,5 dimetil non 2-eno 6-ino. Tenemos nuevamente una estructura que posee dobles y triples enlaces. En este caso, el doble enlace se encuentra en el carbono 2. Así que podemos empezar dibujando esta parte de la estructura. Y luego vemos que tenemos un triple enlace en el átomo de carbono 6. Así que vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 y 9 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En este caso tendríamos dos sustituyentes metil, uno en el 2 y uno en el 5. De manera que así quedaría la estructura del compuesto. En el tercer ejercicio nos solicitan que identifiquemos la hibridación de todos los átomos de carbono para la siguiente estructura y la cantidad de enlaces de tipo sigma y de tipo pi. En este caso vamos a recordar que el enlace sencillo, el átomo de carbono tiene hibridación de tipo sp3. En el enlace doble,
el átomo de carbono tiene hibridación sp2 y en el enlace triple el átomo de carbono tiene hibridación de tipo sp. Así que lo que tenemos que hacer en esta estructura es identificar qué átomos de carbono tienen enlaces sencillos, cuáles tienen enlaces dobles y cuáles tienen enlaces triples. Empezando desde la parte de arriba de la estructura, vemos que los primeros 3 átomos de carbono solamente tienen enlaces sencillos, de manera que van a presentar una hibridación de tipo sp3. Lo mismo podemos decir para los átomos de carbono que se encuentran en la ramificación debajo de la estructura. Estos átomos de carbono solo presentan enlaces sencillos en la estructura. Vamos a ver que la cadena de átomos de carbono que se encuentra en el centro de la estructura presenta, empezando de derecha a izquierda, dobles enlaces, de manera que estos átomos de carbono tendrían hibridación de tipo sp2. Nuevamente tenemos acá 2 átomos de carbono con hibridación sp2. Y finalmente los 2 átomos de carbono que se encuentran unidos por el triple enlace van a tener hibridación de tipo sp. Ahora, a la hora de contar los enlaces de tipo sigma y de tipo pi, vamos a ver que tenemos 3 enlaces sigma en el átomo de carbono, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 para la sección de arriba. Luego tenemos 10, 11 bajando por la cadena y 12 hacia el triple enlace. Siguiendo hacia el otro lado de la cadena tenemos 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 enlaces sencillos para la cadena central. Luego siguiendo hacia la parte de abajo tendríamos 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Luego los enlaces pi van a ser aquellos que presentan los dobles o triples enlaces. De manera que en este caso tenemos 2 correspondientes a enlaces sencillos más los 2 del triple enlace, tendríamos 4 enlaces de tipo pi. En el cuarto ejercicio nos piden que completemos la siguiente red de reacciones con los productos señalados. Tenemos como materia de partida el compuesto 1-butino. Dos, vamos a volver a dibujarla. Uno, dos, 3 y 4 átomos. Vamos a comenzar siguiendo la telaraña de reacciones, empezando por el primer producto, el producto A. En el caso de la reacción A tenemos una hidrogenación, pero observemos que en este caso solo tenemos una molécula de hidrógeno, de manera que este producto se convertiría en un alqueno. En el caso del producto B tenemos 2 moléculas de bromo, de manera que esto corresponde a una halogenación. Tendríamos a la especie butano con 4 átomos de bromo adicionados. En el caso del producto 3, vemos que tenemos una adición de agua, pero con el reactivo mercúrico, el sulfato de mercurio medio ácido. De manera que el producto de esta reacción sería el correspondiente a la formación de un producto como el acetaldehído. En la sección D tenemos una reacción de un alquino, que en este caso es un alquino terminal con plata. Sabemos que esto nos va a generar una especie iónica a partir de el alquino que tenemos presente en la estructura. Seguidamente, observamos que tenemos una parte 2 para ese producto D, donde nos preguntan qué pasaría si ese producto entrara en medio ácido. En este caso lo que vamos a observar es la formación nuevamente del alquino. Y en el caso del producto E tendríamos una
hidrobromación para el producto del butino, y en este caso obtendríamos el alqueno con una adición de 2 bromos en el carbono más sustituido. En el problema 5, nos solicitan que identifiquemos el tipo de reactivo químico necesario para llevar a cabo los siguientes procesos. Vemos que en el primer caso estamos partiendo de un alquino terminal para obtener una estructura similar a un carbonilo. Sabemos que los reactivos utilizados en este tipo de procesos son el sulfato de mercurio con la adición del agua en medio ácido. En el caso del ejemplo B, tenemos un alquino al cual se le adicionan 4 átomos de bromo. Para poder realizar este proceso necesitamos llevar a cabo una halogenación. Generalmente, cuando tenemos este tipo de procesos, utilizamos un disolvente orgánico para el reactivo, generalmente el tetracloruro de carbono. En el ejercicio 6 nos solicitan que escribamos el mecanismo de reacción para la hidrobromación del compuesto X1-ino. En este caso, vamos a partir de que esa reacción se comporta como una adición electrofílica. En este caso tenemos que el alquino ataca como nucleófilo a la parte electrofílica del reactivo de adición, es decir, al hidrógeno. Y esto genera que la parte nucleofílica del reactivo se suelte al medio. Lo que obtendríamos de este proceso sería el bromo adicionado al átomo de carbono más sustituido y el hidrógeno adicionado al átomo de carbono menos sustituido. De esta forma tendríamos un alqueno bromado. Luego podemos observar que este alqueno va a reaccionar con una segunda molécula del reactivo de adición y me va a formar el siguiente compuesto alcano. 2 átomos de bromo sobre el átomo de carbono más sustituido y 2 átomos de hidrógeno sobre el átomo de carbono menos sustituido. En el problema 7 nos solicitan que propongamos una ruta para sintetizar al compuesto 1-hexino a partir de acetileno y cualquier otra sustancia que sea necesaria en el proceso. Recordemos que el alquino del cual estamos hablando en este caso es el 1-hexino, que sería ese compuesto que tenemos acá. Ahora, si recordamos las propiedades químicas que observamos de los alquinos, vamos a recordar que existe una reacción que me permite obtener cadenas de alquinos más largas a partir del acetileno. Y esta reacción involucra la formación de un ion acetiluro. De esta forma podemos pensar en una ruta que involucre el acetileno reaccionando con un reactivo como el amiduro de sodio. En esta reacción vamos a observar que se va a formar un ion acetiluro. Posteriormente, ese ion acetiluro que recién formamos puede reaccionar con un haluro de alquilo primario, de manera que se va a formar una cadena más larga del compuesto alquílico. En este caso, el acetileno otorga 2 átomos de carbono a la cadena, de manera que para completar el compuesto 1-hexino necesitamos 4 átomos de carbono más. Así que podemos pensar en utilizar un haluro de alquilo primario que tenga 4 átomos de carbono, como por ejemplo el 1-bromobutano. En este caso, el ion acetiluro va a reaccionar con el bromo, se va a adicionar al átomo de carbono
que se encuentra unido al bromo y mediante una reacción de sustitución nucleofílica de tipo SN2 va a formar el compuesto alquilado unido a la cadena de átomos de carbono del haluro de alquilo, que resulta ser entonces el 1-hexilo. De parte de la Cátedra de Ciencias Químicas, esperamos que esta videotutoría haya sido de su utilidad. Muchas gracias.